A continuación vamos a hablar un poquito de diagnóstico citológico de fusiones serosas. Los temas que vamos a tratar, en primer lugar, son las generalidades, ya que, bueno, debemos conocer lo normal para reconocer lo anormal. De fusiones no neoplásicas, voy a tratar un punto que es la tuberculosis, ya que la mayoría de nuestras fichas vienen descartar NM versus tuberculosis. Tercer punto es las efusiones neoplásicas, aquí sí nos vamos a detener un poquito, y luego un caso clínico para complementar lo anterior, ¿no? En realidad el diagnóstico citológico de fusiones serosas es muy importante, ¿no? Porque cuando encontramos en estas efusiones serosas, encontramos células cancerígenas, pues nos va a hablar de un pronóstico menos favorable para el paciente, ¿no? Y en caso no encontremos células cancerígenas, entonces podemos encontrar células inflamatorias que nos hablan de un proceso infeccioso o inflamatorio, ¿no? Bien, dentro de las generalidades, como conocemos, la cavidad celómica embrionaria da lugar a las cavidades serosas, que son pleural, peritoneal y pericárdica. En condiciones normales, estas cavidades están colapsadas por los órganos que la rodean y están cerradas excepto en la cavidad peritoneal en la mujer, que están abiertas a nivel de las fibras de las trompas, ¿no? Cada cavidad está delimitada por una monocapa de células mesoteliales, debajo de la cual hay una capa de tejido conectivo con vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Esto va a permitir que cuando el cáncer esté en cavidades, pues se disemine un poco más rápido. Dentro de las células normales, bueno, tenemos en una efusión no neoplásica, podemos encontrar elementos sanguíneos como hematíes, leucocitos, histiocitos, células mesoteliales también podemos encontrar, y también aparte podemos encontrar megacariocitos, hepatocitos, células sueltas de fimbrias de la trompa uterina cuando hacemos cuando se hacía cultocentesis. Voy a hacer hincapié en las células mesoteliales, ya que estas células mesoteliales las podemos encontrar hiperplásicas en respuesta a diferentes estímulos. ¿Estos estímulos qué pueden ser? Puede ser necrosis, puede ser necrosis del parénquima subyacente, puede ser inflamación del parénquima subyacente, puede haber un líquido extraño en las cavidades que desencadene esta reacción en las células mesoteliales, como sangre, por ejemplo, o puede ser que haya dentro de las cavidades peritoneales, dentro de las cavidades serosas, un líquido estéril, pero de larga data. Por ejemplo, en el caso de la cirrosis hepática, que hace que las células mesoteliales que encontremos en ese líquido acítico sean reactivas, ¿no? ¿Y qué es reactivas? Hipertróficas o hiperplásicas. Y se encuentran figuras mitóticas como evidencia de la capacidad de las células mesoteliales para proliferar en un derrame seroso. Entonces, las células mesoteliales, el prototipo de células mesoteliales son unas células redondas con un núcleo que puede ser central o excéntrico. Dentro de las características del citoplasma, vamos a encontrar que en el Papa Nicolau se tiñe, mencionan en el libro, un gris verdoso, un verde grisáceo, que es muy denso, cercano al núcleo, pero pierde su densidad núcleo. Y entonces da esta apariencia como en el servicio decimos, como en faldita o en flequillo, ¿no? El núcleo es redondeado, tiene una membrana nuclear suave y los nucleolos son prominentes. Eso es como lo podemos encontrar normalmente. Sin embargo, también nos podemos encontrar células mesoteliales dinucleadas, trinucleadas, multinucleadas, ¿no? Y esto también es normal. Sin embargo, claro, encontrarlas con un solo núcleo es más frecuente, ¿no? Decía la bibliografía que en un estudio de 1000 células mesoteliales se encontraron 970 y tantas células con un núcleo, dos creo que tenían dos núcleos y una, tres núcleos. Imagínense, las células multinucleadas mesoteliales de más de 10 núcleos son realmente infrecuentes. Pero sí hay células mesoteliales multinucleadas, o sea, de 10 a más núcleos. ¿Cuál es el problema con estas células gigantes multinucleadas mesoteliales? Que se confunden mucho con macrófagos gigantes multinucleados. Pero dice que, bueno, debemos hacer la revisión del citoplasma, ese citoplasma que pierde su densidad en la periferia,
da más para células mesoteliales. Además que nos mencionan que encontrar células gigantes multinucleadas en una efusión serosa es infrecuente y generalmente hace referencia a pericarditis reumatoidea ¿cómo se llama? O a pleuritis reumatoidea, ¿no? También podemos encontrar esto dentro de las células mesoteliales, que son células mesoteliales vacuoladas. Pueden ser una vacuola o pueden ser varias vacuolas que desplaza al núcleo, en este caso son dos núcleos, desplaza al núcleo excéntricamente. Ahora, ¿cómo no confundimos esta célula mesotelial vacuolada con un, por ejemplo, adenocarcinoma en anillo de sello? Porque generalmente cerca a esta célula mesotelial vacuolada vamos a encontrar una célula mesotelial cuyo origen o cuya naturaleza es más fácil dilucidar, ¿no? O sea, es más fácil ver las características en estas células, en las células que lo rodean, entonces podemos inferir que esta célula vacuolada es mesotelial. Bien, esta es otra disposición que podemos encontrar en las células mesoteliales, que son como en cadenita, así, como en cadenita, y que en medio de ellas tienen como una ventana. Esto nos indica que en cualquier momento se pueden separar, o sea que están unidas pero se pueden separar, ¿no? Pero esta ventanita es típica también de una de las disposiciones de las células mesoteliales. Esta sí es una disposición bastante infrecuente. Esta se llama en mosaico y son células hipertróficas, o sea, reactivas, ¿verdad? Entonces, esta célula también nos dicen, es realmente difícil diferenciarla, ¿no? De una célula que no es mesotelial, pero también lo mismo, debemos ver las características del citoplasma, la pérdida de densidad del borde citoplasmático, y mencionan que los núcleos o la membrana nuclear va a definir la benignidad de las células mesoteliales porque son membranas nucleares más suaves, ¿no? Esta también es otra disposición de las células mesoteliales, es como dice como el libro como en broche, o sea que en realidad parece que una célula estuviera jalando el citoplasma de la otra célula. Esta también es otro tipo de distribución de las células mesoteliales. Esta también es otro tipo de distribución en donde se agrupan como en mórulas y realmente también podríamos confundirlo con un adenocarcinoma, por ejemplo, que también se distribuye en mórulas, pero lo mismo que les mencionaba anteriormente, los bordes de esta mórula son los que nos van a indicar, nos pueden indicar cuál es la naturaleza de estas células, ¿no? Y estas son las células mesoteliales reactivas. La bibliografía menciona que algunos laboratorios dicen reactivas, otros laboratorios dicen, otros laboratorios dicen atípicas, pero que no aconsejan decir células mesoteliales atípicas porque es muy frecuente que los clínicos malinterpreten este atípico como que en algún momento puede progresar a malignidad, ¿no? Entonces, se puede decir con atipia reactiva o simplemente describirlas como hipertróficas o hiperplásicas, ¿no? Bueno, esta es una célula mesotelial hipertrófica y es lo que conocemos como atípico o reactivo. El segundo punto era efusiones no neoplásicas. Efusiones no neoplásicas, dentro de ellas tenemos a la tuberculosis, ¿no? Aquí hay un punto clave. Siempre la tuberculosis va a tener una alta cantidad de linfocitos y escasas o nulas células mesoteliales. Las células mesoteliales, ¿por qué no encontramos células mesoteliales? Dice que el depósito de fibrina que se realiza en la tuberculosis sobre la membrana serosa hace como un efecto de sellador o simplemente desgasta las células mesoteliales que, bueno, en el frote citológico o no se encuentran o son muy pocas. Entonces, la figura citológica típica de la tuberculosis, hartos linfocitos, pero también podríamos encontrar neutrófilos en el caso de que hubiera una sobreinfección bacteriana o en caso de que sea una pleuritis tuberculosa, ¿no? Y ahora, dentro de las efusiones neoplásicas, tenemos la identificación de células neoplásicas. Dice, muchas efusiones asociadas a cáncer pueden ser resultado de alguna forma de mecanismo indirecto. Es cierto, podemos encontrar
que el paciente tiene un tipo de cáncer y podemos encontrar en la efusión serosa un trasudado, por ejemplo. Y esto es producto de que el cáncer está teniendo un trayecto venoso, ¿no? O podemos encontrar un trasudado y eso puede ser producto de que el tumor puede estar inflamado o infectado. Pero si encontramos células cancerígenas, bueno, quiere decir que el cáncer del parénquima subyacente ha atravesado la membrana serosa. La cantidad de esas células cancerígenas varía desde muy pocos a abundantes. Si son muy pocos, podemos inferir que ha atravesado que ha atravesado en una parte nada más. Pero si son abundantes, podemos inferir que ha atravesado en bastante área de las membranas serosas, ¿no? Después, las células mesoteliales podrían o no estar estimuladas. La identificación de células neoplásicas no depende de un criterio morfológico único ni de un grupo definido de criterios. ¿Con esto qué quiero decirles? Por ejemplo, cuando tenemos un extendido citológico, nosotros vemos una neoplasia y por el fondo o por las células benignas o aparentemente normales que la rodean, podemos decir, esta neoplasia viene de tal célula, ¿no? Tiene tal naturaleza. Pero eso no sucede en las cavidades serosas, en las efusiones serosas, salvo en el mesotelioma, en donde podemos decir por las células que lo rodean, podemos decir qué naturaleza es esa célula cancerígena, o en algunos tipos de tumores de ovario. Ahora, otra característica, bueno, podemos decir, ¿no? Que los libros nos dicen, bueno, si tiene un núcleo aberrante, un núcleo hipercromático, la relación núcleo-citoplasma está aumentada, entonces es una célula maligna. Pero en las efusiones serosas no necesariamente tenemos ese único criterio morfológico, porque por ejemplo podemos tener el carcinoma de células pequeñas, en donde los núcleos son hipercromáticos, pero la relación núcleo-citoplasma no está alta. O por ejemplo, en un adenocarcinoma de anillo, el citoplasma es amplio y entonces la relación núcleo-citoplasma no es alta, ¿no? Entonces, no hay un solo criterio morfológico que defina un concepto para saber qué es o no es célula neoplásica. Ahora, casi todos los ejemplos de células neoplásicas en infusiones serosas son reconocibles en preparación de rutina, es decir, en HE, en PAP, ¿no? Sin embargo, la inmunistoquímica, por ejemplo, puede ayudar a discernir entre un mesotelioma y un no mesotelioma, por ejemplo. La microscopía electrónica dice que no permite mucho diferenciar en neoplásico y no neoplásico. El análisis citogenético, si bien es cierto, te permite ver el cariotipo, pero es muy caro y muy laborioso. Entonces, empezamos con el adenocarcinoma. El adenocarcinoma de lejos es lo más frecuente que vamos a encontrar en una efusión serosa, ¿no? Los más frecuentes es de mama, de ovario y de pulmón. La figura citológica típica es que estén agrupados así, mórula o esferas proliferativas, no sé, bueno, en una pequeña mórula que son compactas. Sin embargo, la adenocarcinoma presenta variedades, ¿no? Por ejemplo, estos tres últimos guiones son las variedades que nos presentan en el libro, que son los de cluster cell, que son grupos grandes, esferoidales, no vacuolados, particularmente común en cáncer de mama, pero también se podrían encontrar en cáncer de ovario, por ejemplo. En los extendidos citológicos no son vacuolados. Sin embargo, en los block cell, pues podemos definir claramente que se trata de una glándula por la vacuola central, ¿no? Por el hoyo central. El segundo tipo de variante de los adenocarcinomas es la vacuolización de las células de adenocarcinoma, como vemos acá. Como podría ser un ejemplo del adenocarcinoma de anillo de sello que muestran una vacuolización citoplasmática que desplaza el núcleo excéntricamente. Los cilios también se podrían encontrar en los adenocarcinomas, pero es raro, su presencia sugiere microvellosidades. Dentro del carcinoma de células escamosas, también es una neoplasia muy rara de encontrarlo en efusiones serosas. Sin embargo, bueno, si es que encontramos, puede ser originado en pulmón, laringe, tracto genital femenino. Hay dos tipos, ¿no?, de células escamosas, las queratinizadas y las no queratinizantes.
Las no queratinizantes son las más frecuentes, sin embargo, las queratinizantes son las que más fácilmente podemos reconocer en la citoplasma. Por ejemplo, es un ejemplo de carcinoma de células escamosos no queratinizantes. Bien, teníamos, si recordamos anteriormente, en las figuras anteriores que mostré, las mesoteliales, por ejemplo, había una que se agrupaban en mosaico que les dije que era bien infrecuente, pero la diferencia es que estas células escamosas, este carcinoma de células escamosas, su distribución termina como angulado, ¿no? Así, termina como en ángulos, y eso es por la misma característica de las células escamosas, ¿no? Poligonales y todo eso. Entonces eso lo puede diferenciar. Además de las características citológicas que mencionamos en las células mesoteliales, por ejemplo, ¿no? Este es también un carcinoma de células escamosas, donde dice que se ven como delicadas líneas concéntricas en el citoplasma que nos van a indicar su naturaleza escamosa. Y esta es una célula queratinizante. Vemos su típico citoplasma naranja. Otro carcinoma de células escamosas queratinizantes. Se trata de un carcinoma broncogénico metastásico. Y este es otro tipo de carcinoma de células escamosos con el citoplasma naranja. Y bueno, tiene su forma típica de renacuajo. Y este es un carcinoma de células escamosas metastásico de cuello uterino. Como nos damos cuenta, bueno, no es fácilmente reconocible, su patrón en mosaico termina angulado así. Podríamos inferir que se trata de carcinoma de células escamosas, ¿no? El carcinoma de células pequeñas, eh, su, bueno, mm, el mejor ejemplo de carcinoma de células pequeñas es el carcinoma de células pequeñas del pulmón. ¿Cuáles son los puntos claves acá? Las células son 2 veces el tamaño de un linfocito. Los núcleos son hipercromáticos con contornos irregulares y mencionan que tienen contornos angulados, ¿no? Muy escaso citoplasma, el nucleolo no es visible, mismos son hipercromáticos y están distribuidos dispersos o en pequeñas cadenas o en grupos cohesivos en forma irregular, como en grupos pequeños cohesivos, ¿no? Por ejemplo, es un grupo cohesivo largo, en donde mencionan que tiene esta forma en articulación, pero cuando los núcleos tienden también a sobreponerse uno sobre otro, a ponerse uno sobre otro y a formar una particularidad como en capas de cebolla, ¿no? Aquí. Este también es un carcinoma de células pequeñas que tienen una apariencia ligera de fila india. Y este es un block cell que la diferencia con el extendido citológico es que aquí presentan un poquito más de citoplasma. El carcinoma urotelial también es otro carcinoma muy raro de encontrar en efusiones pleurales. Mencionaban que de un estudio de 2000 efusiones serosas, 10 solamente tenían el origen de carcinoma urotelial y solamente en 6 se lograron evidenciar estas células cancerígenas, ¿no? O sea que es infrecuente, ¿no? Cuando los encontramos, las células pueden ser fusiformes, piramidales o células en forma de raqueta. La naturaleza de las células que vamos a encontrar ahí, bueno, de la disposición son células escamosas, son células glandulares y hay un tercer tipo de célula que es una célula de origen incierto. ¿Cómo es esta célula? Dice que tienen inclusiones citoplasmáticas que se denominan aquí está, cuerpos de Melamed-Wolinska. Estos se sabe que son como degeneraciones citoplasmáticas. Sin embargo, su naturaleza no se conoce porque también se han visto estas inclusiones en carcinomas bronquiales, pero obviamente con más frecuencia se han visto en los carcinomas uroteliales, ¿no? Entonces, son estos 3 tipos de células los que se encuentran en el carcinoma urotelial. El melanoma, generalmente cuando tenemos una efusión en un paciente con diagnóstico de melanoma, ya es un melanoma avanzado. Frecuentemente estos melanomas avanzados ya desarrollan efusiones serosas, ¿no? Años después del tratamiento desarrollan
La figura citológica del melanoma está bien descrita. Tienden a ser dispersas, aunque también pueden estar en grupos pequeños. El citoplasma es redondo y puede ser ligeramente pigmentado, ¿no? Como acá, el citoplasma pigmentado, bueno, podemos inferir que es un melanoma. Generalmente está acompañado de macrófagos y histocitos con estos pigmentos en el citoplasma, ¿no? Este es otro ejemplo, por ejemplo, de un melanoma cutáneo metastásico. Pero también hay otra variante que es el balloon cell en melanomas cutáneos amelanóticos, en donde presentan la vacuola citoplasmática, ¿no? El mesotelioma, aquí para ver lo de las efusiones serosas del mesotelioma, debemos considerar que hay dos tipos de mesotelioma. Hay un difuso y hay un localizado. Y es el difuso el que nos va a dar va a tener una importancia en el diagnóstico citológico. Y de el mesotelioma maligno difuso de tipo epitelial es el que más se puede encontrar en efusiones serosas. Hay abundantes células y exhiben un linaje mesotelial. Es curioso, pero el libro nos dice que debemos seguir dos pasos para diagnosticar un mesotelioma. El primero es reconocer que la naturaleza sea del mesotelioma y segundo, reconocer la malignidad. O sea, reconocer la naturaleza del mesotelioma nos hablan por las características de todas las que se han mencionado del mesotelioma, y la malignidad, si bien es cierto, bueno, son núcleos hipercromáticos, aumentan el tamaño, sin embargo, sí dice que se puede ayudar de la inmunistoquímica para corroborar el diagnóstico, ¿no? Ese es otro mesotelioma, en este caso tiene el citoplasma multivacuolado. La inmunistoquímica de la calretinina. En el carcinoma de pulmón, bueno, dentro de la mayoría de carcinomas de pulmones que causan serosas son los adenocarcinomas. Después de los adenocarcinomas viene el carcinoma de células grandes pleomorfas y después el carcinoma de células pequeñas, y rarísimo es el carcinoma escamoso, según menciona. El típico adenocarcinoma de pulmón es caracterizado, es como que moderado a bien diferenciado. Las células se pueden encontrar dispersas o en grupos pequeños. Por ejemplo, como lo vemos acá, ¿no? Un tipo de adenocarcinoma es el broncogénico, que se pueden encontrar en múltiples grupos pequeños de células con características malignas, y algunas de estas se encuentran vacuoladas, ¿no? Este es el block cell en donde vemos la presencia, bueno, ya aquí se ve un citoplasma con mucina más definido, ¿no? Este es un carcinoma anaplásico de células grandes pleomorfas ¿cómo se llama? Con vacuolas, con múltiples vacuolas. El núcleo se ve aberrante, maligno, ¿no? Y tienden esta tendencia a la cohesividad, ¿no? Dentro de las neoplasias de ovario, la más frecuente que cause una efusión serosa es que sea epitelial, ¿no? Encontramos desde cistoadenomas benignos que pueden causar una efusión serosa hasta neoplasias neoplasias de alto potencial maligno, ¿no? Las células, principalmente, por ejemplo, en las productoras de mucina, encontramos citoplasmas altamente vacuolados. En los serosos típicamente encontramos que forman fragmentos. Este es un adenocarcinoma de ovario mucinoso vacuolado, ¿no? Cuando hablamos de un adenocarcinoma seroso papilar, encontramos los fragmentos de papilas y los cuerpos de samoma. Mencionan que los cuerpos de samoma pueden pasar desapercibidos en un extendido citológico por PAP. Sin embargo, en el block cell son un poco más fáciles de encontrar, ¿no? Neoplasias de células germinales son raros y tienen una presentación citológica variable. Dentro del carcinoma del tracto gastrointestinal, el gástrico, pues mencionan a grandes rasgos al adenocarcinoma en anillo de sello, con las células vacuoladas con escaso citoplasma. En el colon, un adenocarcinoma productor de mucina. En el carcinoma de mama, y bueno, ya con esto vamos terminando, es cuando nosotros diagnosticamos o tenemos una efusión serosa con
un paciente que tiene antecedentes de cáncer de mama, si encontramos células malignas, es bastante probable de que se trate del carcinoma de mama, ¿no? Producto de esto. Su descripción típica es que formen mórulas acá, no huecas, ¿no? Bueno, este es histológico. Bueno. Mórulas no huecas. El carcinoma lobular pequeña, carcinoma lobular son células pequeñas de apariencia inocente que forman cadenas en oruga. Este, por ejemplo, es un carcinoma ductal metastásico de mama en un bloxel, ¿no? Que podemos verlo. Este es un carcinoma lobular formando la apariencia de cadenas de oruga. Bueno, el caso clínico se trata de un paciente con iniciales CBI de sexo masculino, tiene 41 años, se le tomó una biopsia en marzo, cuyo diagnóstico fue un carcinoma mamario invasivo de grado 1. La neoplasia representaba el 70% de los fragmentos examinados con una medida lineal mayor de 6 milímetros. Biopsia. Este es un mayor aumento de la foto de la biopsia. Y bueno, este es más aumento en donde el grado nuclear se definió como 1, la formación tumular como un score 3 y el índice mitótico 3 en 10 con score 1, ¿no? Posteriormente vino su pieza quirúrgica, la mama completa. Entonces hicieron una mastectomía total izquierda. El sitio del tumor fue el cuadrante superior interno. El tamaño del tumor era de 5 por 4 por 4. Se diagnosticó un carcinoma invasivo de tipo no específico, ductal, con un grado histológico que no llama la atención que haya cambiado de la biopsia, un grado histológico 2, era unifocal, no tenía carcinoma ductal in situ, la piel, el pezón y los márgenes estaban libres de tumor. Una diferenciación glandular en score 3, un pleomorfismo nuclear en grado 2 y mitosis 1. No encontraron mucha mitosis, esta es otra imagen. Y después de 7 meses llega un líquido de una efusión pleural. Ya el examen macroscópico, líquido pleural amarillento, aproximadamente 10 cc. 10 cc. Al examen microscópico, a ver, vemos ahí. No. Al examen microscópico, no se me colgó. Emanuel. Al examen microscópico, bueno, este es un menor aumento. Hicimos un recorrido, veíamos muchos hematíes, veíamos unas células mononucleadas que tendían a, bueno, tendían a agruparse un poquito, y estaban bien hipercromáticas, ¿no? Nos acercamos un poco más y encontramos esto. El reporte microscópico salió como una regular cantidad de células epiteliales atípicas, pequeñas, de núcleos hipercromáticos, como lo vemos acá. Los bordes nucleares eran irregulares y tenían un escaso citoplasma. Estas células las encontrábamos así, dispersas, como lo hemos visto acá, dispersas, pero también las encontrábamos en grupos poco cohesivos, además de regular cantidad de células y escasos macrófagos. La conclusión fue que este era compatible con infiltración de carcinoma. Cuando se hizo la revisión en el... Ah, bueno, esa es otra imagen. Cuando se hizo la revisión, mencionaban que la variabilidad o sea, que puede existir variabilidad en el tamaño del carcinoma de mama, dependía del tipo histológico y del grado histológico, ¿no? En este caso era un grado bajo, ¿no? Y bueno, como conclusión, los puntos a recordar es la tuberculosis, vamos a recordar, abundantes linfocitos, escasas o nulas células mesoteliales. El adenocarcinoma pueden tener variantes como el cluster cell, las células con vacuolas y células ciliadas. El carcinoma de células escamosos puede ser queratinizante y no queratinizante. El queratinizante más fácil distinguible por el citoplasma naranja y el no queratinizante el más frecuente.
Carcinoma de células pequeñas, hay que hacer el diagnóstico diferencial con linfomas, pero acordarnos que el linfoma no forman grupos cohesivos. Las carcinoma de células pequeñas lo encontramos en grupos cohesivos, ¿no? El carcinoma uroterial tiene características citoplasmáticas de diferenciación, las tres que les dije, escamosas, glandulares y las de origen incierto que tenían estos cuerpos de Melamed-Golinska. El melanoma, que son típicas, redondas, dispersas, con su citoplasma pigmentado. El mesotelioma maligno difuso variante epitelial. Hay que seguir esos dos pasos, ¿no? Reconocer el linaje mesotelial y reconocer la malignidad. Bueno. El carcinoma de pulmón, más frecuente el adenocarcinoma, dispersos o en pequeños grupos, muchas vacuolas y las presencias de los cuerpos de Samoma. La neoplasia de ovario, productor de mucina, que son los vacuolados, y los serosos, con los cuerpos de Samoma y con los fragmentos papilares. El carcinoma gástrico, que puede ser en anillo de sello o productor de mucina, y el carcinoma de mama, que es la presencia frecuente de mórulas no huecas, que son las mórulas compactas, densas, que estas mórulas no te permiten visualizar la malignidad individual de las células, pero bueno, dice que haciendo un recorrido de la lámina podríamos encontrar células sueltas también que nos podrían indicar la malignidad. Bueno, esa es